En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal. Saludos a todos quienes reconocen este programa de Diálogo La Cumbre Televisión como un evento alternativo para las provincias de Ricaurte en Boyacá y de Vélez en Santander. Estamos supremamente complacidos con la audiencia que tenemos en YouTube, cercana a 10.000 visitantes, cosa que lo agradecemos por estar pendientes de estos programas que tratan de aportarle la vida cultural a estos pueblos de las provincias de Ricaurte en Boyacá y de Vélez en Santander. Tantos temas que han venido apareciendo en este recorrido de los 233 programas. Hoy en el mundo, antes, en y después de la pandemia, se reconoce que el turismo es uno de los segundos renglones de la economía mundial. Y Colombia y en los departamentos de Boyacá, Santander y los municipios de esta provincia, pues también hacen parte de esa estrategia de turismo. Por estas regiones, claro, tenemos cuevas, tenemos cascadas, tenemos saltos, tenemos hoyos profundos que ver, quebradas, ríos, bosques, miradores, puentes, caminos reales, riqueza en fauna y flora. Eso sería como el turismo de naturaleza. Los municipios han perdido un tanto su arquitectura colonial, pero también tienen algunos atractivos para visitantes y turistas internacionales, nacionales y regionales. Para este programa tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar de turismo exactamente, de tipos de turismo, de entidades que apoyan el turismo, instituciones formadoras de prestadores y guías turísticos, los municipios, cómo promueven el turismo literario, musical, cultural y el turismo comunitario como unas propuestas nuevas que aparecen para la promoción del turismo, principalmente para estas regiones. La invitada es Silvia Galindo Jerez, profesional de turismo, que va a contarles a ustedes estos temas pedagógicamente para que los interesados, las autoridades, las entidades públicas y privadas, pues promuevan efectivamente el turismo para esta región cercana a la hoya del río Suárez. Bienvenida a Silvia Galindo Jerez a este programa de Diálogo La Cumbre Televisión. Gracias a Diálogos La Cumbre por la invitación a este programa. No, por el contrario, Silvia, le agradecemos inmensamente el haber aceptado participar en este programa de Diálogo La Cumbre, que como ya el auditorio lo sabe, pues llegamos
a los pueblos de las provincias de Ricaurte en Boyacá y de Vélez en Santander. Por YouTube, a cualquier lugar del mundo, donde hay paisanos, donde hay amigos, donde hay familiares, que siempre nos envían mensajes, ¿no?, reconociendo este trabajo cultural que realizamos para estos pueblos de las dos provincias, que siguen siendo hermanas, a pesar de una separación que hizo geográfica, la separación de la geografía política, la cuenca del río Suárez, pero ahí seguimos muy hermanados. Silvia, una primera pregunta, entendiendo de su conocimiento acerca del turismo. En Colombia, ¿qué tipos de turismo existen, no? Bueno, Juvenal, acá diría yo que Colombia tiene una gran variedad de turismo y de lo que más tenemos una fortaleza es en el turismo cultural, en el turismo de naturaleza, en el etnoturismo, en el agroturismo, en el turismo rural. Hay infinidad de sectores, de subsectores del turismo que nosotros como país abarcamos por nuestra geografía y nuestros cambios de temperatura. Eso hace que tengamos nevados, serranías, llanos, y esos son experiencias culturales que nos brindan ciertas características a cada sector que se está explotando hoy en día. Sí, y hay turismo también cultural, turismo ambiental, ecológico, turismos económicos en las ferias que realizan en el país. Hay turismo, o sea, de negocios, por lo menos acá en Santander, en Bucaramanga, el turismo de negocios, el turismo de salud es de los que más tiene acogida. O si nos vamos más cerca, acá en San Gil podemos tener una experiencia en turismo de aventura. O ya más acá para este sector tenemos lo que es turismo cultural con rutas y caminos basados en nuestra arquitectura. Eso es. No, y es que el turismo hoy es uno de los renglones económicos más importantes en el mundo, y Colombia pues también está allí inmersa, ¿no? Silvia, ¿qué le puede contar a los interesados en vincularse con alguna propuesta turística, por ejemplo, a nivel de los municipios, ¿no? Porque este programa yo creo que va a ser muy bien visto, porque se dice que todos los rincones, todos los pueblos, todos los lugares son lugares turísticos, ¿no? Y ahora se habla del turismo por naturaleza, porque están allí los escenarios en las montañas, en los valles, en las laderas, etcétera. ¿Quiénes apoyan una propuesta turística de los interesados de los pueblos para consolidar efectivamente un atractivo a visitantes y turistas para que lleguen a estos pueblos? Bueno, ya entramos como, tenemos ese conjunto mixto para la formulación de proyectos. Entonces ya vendría desde lo más pequeño, que serían las asociaciones y las agremiaciones, o ya siguiendo en esas comunidades a pasarlo a la Secretaría de Turismo, ¿sí? Cada pueblo, cada municipio tiene su Secretaría de Turismo, donde puede uno diligenciar o formular estas propuestas, y en caso tal ya directamente con la gobernación, y ya entidades ya de mayor rango que puedan acoger a estos productos. En el caso de decir, ejemplo, acá en Moniquirá, la ruta que tú planteas en tu libro, puede uno pasar ese proyecto en Fontur para que ellos lo generen como una investigación, hagan el perito de todo el planteamiento del producto para ver si es rentable, si es el nicho de mercado, si cumple con las características del destino, si hay inclusión con la comunidad. Entonces, en principal sería Fontur, o ya depende de las agremiaciones, porque según el sector, por lo menos si ya vemos a un sector hotelero, podemos irnos con Cotelco, o ya algo de agencias está ANATO, que es la Asociación Nacional de Agencias de Viaje. Entonces, según el proyecto que uno vaya a formular, es donde pasa la entidad. Exactamente, entonces esto debe quedar muy claro en esta primera parte del programa. Es decir, siempre se sabe, y seguimos insistiendo por lo que hemos recorrido estos pueblos, que se habla
de estrategias turísticas, ¿no? Este es un pueblo turístico, viene mucha gente en los puentes, viene Sí. mucha gente en los fines de semana, ¿no? ¿Quiénes son los que llegan? ¿Si llegan efectivamente turistas o son nuestros familiares o visitantes más cercanos? Pero para tener una propuesta turística se requiere hacer gestión, se requiere hacer proyectos, se requiere formación en turismo, ¿no? Entonces debe quedar muy claro para que tomen nota de esta intervención que está haciendo Silvia y en esa medida pues podamos reunirnos con amigos, con microempresarios, con las empresas indistintas que hay en los pueblos para consolidar entonces las propuestas turísticas. Silvia, vamos a hacer ya una primera parte en este programa de Diálogo de la Cumbre Televisión y luego volvemos Vale, a listo. seguir en este programa tan interesante en el marco del turismo para la región de Boyacá y Santander. Volvemos a Diálogo La Cumbre Televisión. En este tema tan interesante, porque es de actualidad, es la promoción del turismo, indistintamente por todos estos pueblos que tanto requieren, ahora que dicen para mejorar la economía. Es que se quiere mejorar la economía ahora con la pospandemia, ¿no? Y este sería un renglón muy propicio para que se reactive algo la economía, se genere empleo en los municipios que tanto hace falta. Bueno, ¿qué entidades, Silvia, son como formadoras de empresas, promotoras de turismo y también de guías? Porque se sabe que no cualquiera puede convertirse en un guía, ¿no? y llevar a un grupo que llegue a un pueblo, sino que tiene que tener algunas condiciones. ¿Quiénes los preparan a las empresas promotoras y a los guías, Silvia? Bueno, Juvenal, y para todos los que nos escuchan, en primera instancia, en entidades contamos con los colegios Amigos del Turismo, que ellos sacan en su modalidad con el SENA bachilleres con este enfoque. También contamos con la única entidad acreditada de guía para sacar guías oficiales, guías profesionales certificados, es el SENA, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, es el único que puede dar este registro. Ya tenemos otras entidades, ya académicamente, instituciones privadas y públicas académicas, y es como la Universidad Industrial de Santander, que ofrece el programa profesional en turismo. Entonces este ya es un programa que abarca todas las fases del turismo, pero nosotros solo estamos con enfoque a la formulación y creación de proyectos y productos turísticos, pero ya para centrarse en contexto único es el SENA. El SENA principalmente le han dado esa posibilidad, digamos, de formar a la gente para que se promueva efectivamente el turismo, como en un nivel. Pero Silvia es profesional universitaria, entonces Claro, qué sí. bueno que se llegue a ese máximo nivel. Sí, por lo menos yo estoy ahorita actualmente capacitándome en el SENA, ya terminando mi fase lectiva como guía de turismo profesional para poder operar y pues también ya como profesional en turismo desarrollando el campo de la investigación y tengo mi emprendimiento, mi marca personal como consultoría de turismo. Entonces con esos servicios es que asesoramos, somos un equipo de trabajo de profesionales de la UIS que asesoramos a todos los prestadores de servicios en áreas desde marketing digital hasta diseño de productos, hasta todo lo que sea promoción impresa o offline o online. Entonces es como una gabela que le damos a las empresas para que se certifiquen. Ah, bueno, y esa certificación precisamente, ¿quién la otorga y qué se requiere para ser certificado? Entonces, nosotros, por medio de la consultoría, mi emprendimiento se llama Serira Consultoría Turística, y nosotros ahí hacemos el asesoramiento y la parte
de auditoría para que la persona cumpla paso a paso de estar registrado. Un prestador de servicios turísticos debe tener el Registro Nacional de Turismo, estar inscrito, estar actualizado, pagar Cámara de Comercio para que le otorguen este certificado y cumplir con las normas de sostenibilidad ambiental. Entonces ya uno, en mi caso, les doy la asesoría de que en qué apartado de prestador de servicios está, y si es en el área de alojamiento, si es una finca agroturística, ecoturística, un hotel, una posada, o si ya es en el área de restaurantes, porque todos somos prestadores que vamos cumpliendo unas políticas para que este engranaje funcione. Oh, qué interesante. ¿Qué tiempo lleva un estudiante en el SENA para que luego lo certifiquen como guía turístico? Para que a uno lo certifiquen como guía, uno cumple, o sea, la inscripción y pasa año y medio de fase lectiva cumpliendo con una intensidad horaria, puede ser mixta, virtual y presencial, por lo que estamos en pospandemia, y también luego le dan las opciones de uno cómo va a presentar esa fase de ejecución, porque el SENA quiere es que uno salga de una vez a trabajar en el sector, a fortalecer, a diseñar. Entonces uno tiene ciertas modalidades, ofrece desde que uno monte su emprendimiento como guía, su marca personal, o se vincule con una agencia de viajes. Y en ese tiempo es de aproximadamente 2 años. 2 años. Ahora, al escucharla, me llama la atención que hay una diversidad, digamos, de sectores, de empresas, de promotores, de prestadores de servicios turísticos en todos los ramos, ¿no? Pero a veces se cree que solamente es como el agroturismo. Vamos a llevar grupos a la montaña, ¿no? A caminar o a ir en bicicleta. Pero entonces un hotel, un restaurante, la iglesia del pueblo, que también en el turismo religioso, sí, ¿no? Claro, sí. Las casas antiguas que se dan en los pueblos, las plazas de mercado, la gente que también tiene que atender, los que venden en las pesas, lo que llaman aquí, donde sacrifican el ganado, que también atienden mucha gente. Entonces, si todos esos sectores, Silvia, se integraran con un solo propósito, pues un pueblo va a ofrecer diversidad de servicios muy integrados para que quien llegue se sienta a gusto con esa saludo que le hacen, ese apoyo, ese acompañamiento a ese grupo de turistas en las diversas instancias. Es decir, todo el mundo tiene que estar pues en la jugada, digamos, para la atención del turista. Dicen que turista satisfecho claro, invita a más turistas. ¿Es así, pues, Silvia? Eso sería así, don Juvenal. Yo creería que antes las alcaldías son las que contratan, o sea, diligencian su plan de turismo, y este plan de turismo principalmente está enfocado a determinar cuál es el nicho de mercado y la oferta turística que tiene cada destino. En ese estudio, en ese planteamiento, no podemos saber de qué tipo de oferta turística vamos a atender y cómo vamos a hacer la inclusión social de la comunidad para que esto funcione, porque sí están todos los prestadores de servicios, sí hay turismo en el país, pero hay mucha informalidad. Eso hace que el turista no tenga un buen concepto del sector, porque a veces, pues, como se ve en todo, se ve que se le cobra caro, que se le cobra bien, o que no se atiende, o que sí se atiende. Eso nos pasa a nosotros como locales y como internos. Entonces el turista no está acostumbrado a eso. Si nosotros todos nos acopláramos desde la parte pública a construir estos esquemas realmente, apropiadamente, haríamos que los prestadores de servicios tuvieran un alineamiento para promocionar. Por lo menos, si acá Moniquirá tiene una oferta de unos caminos reales, podemos enfocarlo a los caminos, a los prestadores de servicios que en esos caminos, a la comunidad que en esos caminos. Pero si dentro del plan no se tiene en cuenta estos lineamientos de esos productos. Claro, o sea, quiere decir que se debe tener como un diagnóstico turístico de un pueblo y priorizar entonces qué es lo central que ofrece un pueblo en materia de turismo.
Sí, y sí. alrededor de ese eje central, pues las demás entidades, las demás empresas Agremiaciones. comerciales, ¿no? Entran a apoyar esa propuesta Claro. central para que se diga tal pueblo, vamos a tal pueblo porque allá lo que vamos a ver es, oh, esa caída de agua, o vamos a encontrar unos lugares fantásticos, ¿no? En materia de hídrica, ¿no? Caídas de agua, ríos, lagos, ¿no? Y yo me voy para allá porque ese es el centro de mi atractivo como turista. Y decíamos, entonces los municipios, qué esquema que comenzó a comentarnos Silvia, le plantean a los interesados en promover el turismo para que efectivamente se haga un turismo social, se haga un turismo que entre a favorecer al pueblo en general. Bueno, en primera instancia diría que cuando se están formulando estos planes y estos esquemas de ordenamiento, estos planes de turismo, se tenga en cuenta personal capacitado, personal idóneo que sepa de las áreas para que el proyecto no se quede solo en el papel, sino que realmente llegue a la ejecución. Y número 2, diría que el antes de todo el proyectar a que llegue un turista, es ver la capacidad de carga del lugar, si ambientalmente, porque antes de mover un eje económico hay que pensar en el medio ambiente y en cuánto ese ambiente va a tener la capacidad de aguantar. ¿Por qué? Porque uno va dejando una huella ambiental donde pasa, porque uno va consumiendo y porque nosotros tenemos recursos. Nuestros recursos son los lugares que uno va encontrando y que lo van llevando a pernotar, pero realmente cuando se vuelve un recurso atractivo es cuando tiene una infraestructura, una señalización. Sin esa señalización es simplemente un lugar que se está explotando inadecuadamente, porque llegó el turista, no vio botes de basura, no vio normas de cuáles son las políticas de ingreso del lugar y fue, botó, dejó y el lugar se va contaminando, las especies se están yendo y luego es donde vemos que pues van acabando con los animalitos. Claro, o sea, que promover el turismo es algo que está en el orden del día, pero se deben tener ciertos controles, una política global, ¿no? Además de ambiental, de cuidado con los espacios, con los escenarios, con las comunidades, para que no se convierta entonces en un problema, ¿sí? Es para que apoye, digamos, el desarrollo socioeconómico de los pueblos. Eso en el esquema muy bien presentado por Silvia, y la invito a que hagamos una segunda pausa en este programa de Diálogo La Cumbre Televisión. Escribir y leer, todo un gran placer. Adquiera y lea con su familia los libros del autor Juvenal Nieves Herrera. Libros como La identidad de un pueblo, Moniquirá. Interrogar o examinar. Eróticos y eróticas en Tetune. Poemas de libre vuelo. Cuentos breves de extensión limitada. Cuentos, historias y relatos. Izquierda, centro, derecha. Ideario educativo y pedagógico. De venta en las librerías y papelerías de Moniquirá y la región. Gracias por compartirlos. Juvenal Nieves Herrera. Regresamos a Diálogo La Cumbre Televisión. En este programa dedicado al turismo, a la promoción del turismo para estos pueblos de las dos provincias de Ricaurte en Boyacá y de Vélez en Santander. Ya hemos hablado de diversos tipos de turismo, pero ha venido surgiendo uno muy importante que ojalá lo acojan por estos pueblos y tiene que ver con el turismo literario, del cual Silvia Galindo Jerez, ¿no?, que tiene familia hasta en la provincia de García Rovira, muy importante esa provincia allí, cuya capital es Málaga, pero se ha radicado hace unos años en El Socorro,
para adelantar una investigación de ese turismo de carácter literario, para que nos comente a la audiencia de qué se trata. Bueno, Juvenal, yo como profesional en turismo me especializo en el diseño de productos en turismo cultural. Y es eso, el turismo literario es un sector del turismo cultural que se encarga de descubrir los espacios y lo más significativo que relatan nuestros escritores de la identidad del ser y del territorio de nuestras regiones o de nuestra geografía. Y ya en pocas palabras, para tener un concepto más amplio, sería que el turismo literario es el deleite cognitivo de la literatura en solitario. En ello tenemos la investigación de la que te he venido contando. Es una investigación en base a un grupo de escritores que relataran el ser y el territorio de Santander. ¿En base a qué? Hemos visto proyectos, una temática que es internacional, como lo retratan Avianca con su aerolínea, la cual diseñó un producto de Julio Cortázar, un itinerario de viajes donde uno va a Argentina, hace sus paradas, lee los fragmentos del libro donde él relata de sus musas, de sus anécdotas, sus historias. Entonces, en base a eso tomamos el libro de la Rayuela. De la Rayuela. Interesante, es uno de los libros fantásticos, porque se puede leer del comienzo hacia el final, del final hacia atrás, y en la página 50 sigue un código que lo lleva uno a la 80. Es extraordinario, La Rayuela de Julio Cortázar. Estos libros son como literatos no lineales, eso es lo que nos permite tener una secuencia narrativa de este tipo. Acá en Colombia contamos con escritores como Gabriel García Márquez. Entonces, en esta temática que abordamos ya para la parte de Aracataca, donde él realza en Macondo los imaginarios sociales de su crecimiento, de su vida, de su natalicio, nosotros, en mi caso, lo enfoqué en la provincia de la provincia comunera, en el municipio del Socorro. Silvia, perdón, pero estuvo con un equipo investigando el turismo literario allí en Aracataca sobre García Márquez, ¿no? 100 años de soledad. Esa es una experiencia que la vamos a colocar ahí en el programa para que accedan y lean, y los interesados en saber cómo es que se va construyendo una propuesta de turismo literario. Y volvemos al Socorro. Bueno, antes mencionar que cuando se da esta propuesta yo voy en investigación, porque esta ruta la da una Fundepalmas. Entonces Fundepalmas hace la inclusión con la comunidad, con los atractivos y con la ley de conservación. Se hace el rescate de que el destino turístico tenga el acopio, de que los murales, de que la identidad, de que los fragmentos sean parte visible del entorno del pueblo, de cómo uno pasa del imaginario de la lectura a la realidad. Eso es alguna experiencia muy mágica que todos deberíamos tener, porque es nuestro literato de Nobel. Y acá ya en Santander, como les mencioné, lo hice con Horacio Rodríguez Plata. Para los que no lo conocen, Horacio Rodríguez Plata es uno de los historiadores más importantes de Santander, porque relata nuestra historia, relata nuestro folclore. Es el primer personaje que hace todo el proceso de recolección de las hormigas culonas, del folclore, de los guanes. También retrata cronológicamente todos los sucesos históricos de las guerras, de la revolución. Es el autor más completo que uno puede ver para entender la historia y el desarrollo de nuestro departamento. Ahora, quiere decir que Rodríguez Plata tiene su libro, escribe, cuenta, relata lo que él encontró en su investigación, lo da a conocer. Y nosotros ahora, como turistas, podemos llegar al Socorro para ir con una ruta a los lugares históricos que él dejó en su libro. Claro que sí. Yo, como profesional, tengo ese producto ya listo para todas las personas que estén interesadas. Tengo un cupo para aquellos que quieran ir y visitar y pernotar de este recorrido histórico literario, todos los atractivos, las historias que se demarcan en un imaginario real construido en base a esta investigación. Bueno, ahora Silvia, le propongo que nos traslademos ahora a estas dos provincias de Ricaurte en Boyacá y de Vélez en Santander, porque en el marco del turismo literario
por acá también hay escritores, ¿no? En el caso de Moniquirá, Jairo Aníbal Niño, ¿no? Que lamentablemente falleció, pero dejó cerca de 70 libros y obras de teatro, ¿no? Hay que entrar a leer toda esta producción literaria, por ejemplo. Pero allí también por el lado de Vélez y de Puente Nacional, de Barbosa, ¿no? De estos pueblos, de Güemsa también, hay escritores, pero además hay música, porque también tengo entendido que hay otro proyecto que es de turismo musical. Y acá se podría integrar lo literario, histórico, con la música de Puente Nacional, el Festival del Requinto, y saber el origen de cómo es que han tocado ese instrumento, o de Vélez, que es su Festival de la Guabina del Tiple, el tiple, ¿no? Y la guabina, y el torbellino, y los demás instrumentos, que no solamente se llegue a esos festivales como a disfrutar, ¿no? A mirar, sino que haya unos guías turísticos que precisamente, conociendo la historia a profundidad, ¿no? Le comentan a los turistas y le hagan su ruta, ¿no? Vamos por la iglesia, vamos por donde los primeros músicos, las tiendas donde tocaban hace 100 años, ¿no? Toda esa historia y por qué el origen del tiple, etcétera. Claro que Silvia. sí, pues en el caso uno para plantear este tipo de proyectos tiene que tener, o sea, un grupo de trabajo o en su efecto, yo viniendo a mis servicios como profesional para el diseño de estas líneas de trabajo. En Socorro, el proyecto de la ruta literaria está asociada con una ruta musical que es en base también al escritor José A. Morales, que era súper amigo de Horacio Rodríguez Plata y que de hecho sus restos posan en la Casa de la Cultura Horacio Rodríguez Plata, a la cual también se le tiene un monumento. Sí, bueno, perfecto. En Gámita también tenemos otro gran músico, ¿no? José A. Calvo. Sí, exacto, gran músico que también dejó unas piezas extraordinarias. Entonces, recopilando en esta tercera sección del programa Diálogo La Cumbre Televisión, jóvenes que se interesan por el turismo, microempresas, alcaldías, secretarías de cultura de los municipios. También hay que hacer talleres de profundización sobre la historia de los pueblos. Un guía turístico que vaya con un grupo de personas que llegue a su pueblo, que no le cuente la historia del pueblo, su origen, sus costumbres, su cultura, su gastronomía, su paisajística, pues queda a medias ese recorrido por el pueblo. O sea, hay que estudiar, hay que investigar, hay que escribir, hay que relacionarse con los mayores, que ellos cuentan las historias de nuestros ancestros, ¿no? Para compilarla, llevarlas a unos documentos, registrarlos, las fotografías, no hay que botarlas por allá, que a veces en los trasteos que hacemos, no, esa cantidad de viejera, no, botemos todo eso, no, los negativos, las fotos en blanco y negro, ¿no? Ahora hacer las filmaciones para compartirlas con los cientos de turistas que esperamos lleguen a estos pueblos, y con este programa sí que vamos a encantar entonces a los promotores, a los guías, a los empresarios, para que le den un sello de alta calidad en la promoción del turismo para estas dos provincias y sus respectivos pueblos. Silvia, vamos a hacer una tercera pausa y ya continuamos. No nos emocionemos tanto, sino que volvamos entonces en esta estación.
volvemos a Diálogo La Cumbre Televisión. Esta parte también es muy importante porque estos pueblos que tienen una economía no tan bollante, pues requieren de unos proyectos y unas estrategias de carácter económico, ¿no? Que vinculen a muchos pobladores y principalmente los jóvenes, que como se vio este año, ni estudio ni trabajo. Entonces, que tengan otras posibilidades alternativas alrededor de la promoción del turismo. Hay un turismo con otro enfoque, que es el turismo comunitario. Silvia, desarróllanos esa propuesta del turismo comunitario. Bueno, el turismo comunitario nace en los años 80, siglo XX, aquí pensando en los países con menor desarrollo económico, cómo pueden tener una inclusión económica que les permita subsistir. Entonces, por ello es que las comunidades rurales se vieron en la actividad de volver sus casas alojamientos, de sus comidas volverlas platos para los turistas, y con eso es que se da el servicio de que ya la persona puede ir a estas casas rurales, a estas posadas, a estas fincas, y ahí pues ya varía el concepto de si es agroturismo o ecoturismo o actividades en turismo comunitario. ¿Por qué actividades? Porque las actividades son las que se diseña la actividad, pero radica el sector. ¿Qué diferencia entre estas dos? Porque muchas veces se confunden las temáticas. Entonces, para que esto no pase y a todo el que quiera desarrollar en sus fincas, en sus espacios naturales proyectos, tengan en cuenta que el turismo, el ecoturismo, es el que se hace en la naturaleza solo pernotando, y el agroturismo es el que tiene ya la interacción con los animales, con los cultivos, con las actividades que se hacen dentro del lugar. Esas son las dos actividades que las personas pueden desarrollar, o ya la inclusión de la comunidad, ya con actividades como son realzar sus tradiciones, su gastronomía, sus quehaceres, para que la persona se vaya llevando algo y no haya una aculturización de estos destinos. Eso es, estamos entendiendo esa explicación en qué sentido. A veces uno que entra a los medios, por las redes sociales, por diversas instancias que se conocen acerca del turismo, ¿no?, nacional e internacional, se cree que son los que lo promueven, son grandes empresas, y efectivamente son grandes empresas, como por estrato 7, son las personas y los turistas que llegan a esos lugares del mundo, ¿no? Bueno, pero para estos pueblos, como decíamos en este fragmento, cuya economía y los habitantes no son de gran riqueza, lo que hay que hacer es asociarse, integrarse. Se tienen experiencias, ¿no? Una experiencia de visitar a un sitio rural para llegar a una cueva, pero a veces se presentan dificultades, porque el dueño de un predio dice, no, por acá no pasan, yo no autorizo, no permito, eso me dañan el territorio, etc. No, ¿qué hay que hacer entonces? Integrarlo para el proyecto de carácter rural, ya un proyecto comunitario. Comunitario son varias personas de varios sectores, de varios estratos, con diversa formación, que cada uno aporte, ¿no? Y con esa integración se define ese proyecto, para que todos ganen. Es decir, no se sienta nadie utilizado, ¿no? Sí, es que por acá pasan y nosotros ¿en qué vamos allí? No, así es que debemos entender entonces esa propuesta de turismo comunitario. Claro Silvia. que sí, Juvenal, y pues por medio de la consultoría de Serira les ofrecemos el servicio a las personas que quieren diseñar sus productos en estas áreas. ¿Por qué? Es importantísimo tener presente a profesionales que tengan concepto del área para que haya esa inclusión social, tanto de la persona que está en la finca, tanto el dueño del predio, tanto el diseño del producto, porque como te dije al principio, un producto tiene que tener un atractivo, no un recurso, y nosotros como profesionales estamos encargados de planificar esa capacidad de carga, esa infraestructura, esa señalización, para que el destino tenga esa acogida como un producto de talla para hacer turismo, ya sea receptivo o turismo emisivo.
Sí, ahora Silvia, por acá en Vélez principalmente se conoce una propuesta que tiene Vélez 500 años de la finca veleña, que lo podríamos ubicar entonces dentro del marco del turismo comunitario, porque precisamente esas fincas que estaban un tanto como olvidadas, porque los mayores ya murieron, porque los jóvenes se han ido de estos pueblos, ¿no? Se han venido rescatando, habilitando las casas para turistas que les gusta alejarse ya del ruido, ¿no? De la metrópoli, de la gran ciudad. Y la familia allí campesina les ofrece pues el alojamiento, la comida, les hace recorridos por los caminos veredales, los lleva al ordeño, los lleva a que conozcan la huerta, a si quieren sembrar, que la pasen tranquilamente, que lean allí debajo de un árbol en una hamaca. Entonces, esa es una propuesta interesante de la finca veleña. Pero hay algo más que quisiera preguntarle a Silvia. En el esquema que estamos viendo, ya hemos encontrado que un lugar debe estar muy bien habilitado para el turismo, ¿no? Porque aquí se conoce, Silvia ha recorrido muchos pueblos, entonces todos los pueblos son turísticos, sí. ¿Cómo vamos allí a la cueva de los indios en Vélez, o al Salto del Pomeque en Moniquirá, o a las cascadas de Puente Nacional? No, pues eso es de turismo de agreste, turismo de aventura, los que puedan subir, no, un turismo uno entiende que debe ser para toda la familia, que puedan llegar, que haya un sendero bien construido, lo que se conoce entonces como el producto, es decir, el terminado del proyecto, cómo llegar a eso, porque lo contrario no se puede ofrecer algo que quede a medias. Y se debe tener una acreditación para poder tener el desarrollo viable y productivo de estos lineamientos. Si vamos a partir de simplemente querer diseñar un producto porque lo vemos viable, pero si no tenemos un estudio de realmente si hay una oferta y una demanda para este servicio, no estamos haciendo un buen uso de lo que planteamos al principio, un buen uso de que haya un estudio de cuál es la temática principal del destino que se puede promocionar. Un ejemplo es Barichara. Barichara, hemos visitado fincas que son sostenibles como la finca Villa Lucy, es una finca que tiene todos sus procesos sostenibles, baños secos, cabañas con alojamiento, que ellos siembran su propio bambú, todo lo cultivan ahí. Entonces hacer estos procesos limpios son lo que nos da ejemplo de que sí se puede tener proyectos que se han realizado con apoyo de personas especializadas para este diseño. Entonces, más allá de uno querer diseñar, es ver la capacidad del destino para esa promoción turística que se quiere llegar y que los prestadores de servicio tengan la proyección abierta a diseñar y ampliarse en esta cadena productiva, porque el turismo es un engranaje. Si no todos nos unimos a ofrecerle al turista o al turista local un servicio, la persona se aburre y se va a llevar el dinero a otros lugares. Cuando nosotros trabajamos en comunidad, nos compramos al de las artesanías, compramos al de la comida típica, estamos reescribiendo nuestra historia, nuestras costumbres y nuestras tradiciones. Entonces, el turismo que nosotros debemos en estas provincias, porque en las ciudades se da un turismo de masas, un turismo de negocios, un turismo de salud, los pueblos tenemos que brindar ese turismo de relajación, de pernotación, de cultura, de identidad, porque no podemos desarraigarnos de la música tradicional típica, como decías tú con Vélez. Tenemos que coger el requinto, tenemos que coger el tiple, la música, la comida, y que la persona se lleve una experiencia. Bueno, entonces este capítulo de Diálogo La Cumbre Televisión, pues invita, ¿no?, a que se reúnan los interesados, a que estudien las propuestas, a que miren a ver cómo desarrollan un proyecto terminado para que se pueda ofrecer un excelente servicio a todos los turistas que lleguen a estas regiones de la cuenca de la Hoya del río Suárez. Vamos a la última parte del programa Diálogo La Cumbre Televisión. No se retiren, ya volvemos.
llegando a la última parte del programa de Diálogo La Cumbre Televisión. Silvia, para insistirle, ¿no? Además de todo su conocimiento, de la experiencia, de ser promotora de turismo real para pueblos de Santander y ahora pues que está llegando también a la provincia de Ricaurte en Boyacá con una propuesta de integración regional cercana al río Saravita, histórico río Saravita, hoy llamado río Suárez, ¿no? Donde confluyen las dos provincias de Vélez en Santander y de Ricaurte en Boyacá. ¿Qué le podría decir a las autoridades municipales? Nos vamos a entrar en los municipios, a las autoridades municipales, a los gremios, a los comerciantes, a los interesados, a los que hacen la vida, digamos, económica, productiva, también a los jóvenes que andan un tanto desempleados, que se puedan integrar alrededor de una propuesta de turismo, pero se debe definir, por ejemplo, en los planes de desarrollo, ¿no? Los alcaldes que presentan sus planes de desarrollo, poco ve uno que existe un capítulo dedicado al turismo, ¿no? Esa sería una iniciativa que debe estar allí, no solamente consignada, sino que se pueda promover. ¿Qué le dice entonces a las autoridades y a estos diversos sectores para que realmente promuevan un turismo para estos pueblos? Bueno, yo diría que lo primero que tienen que hacer desde la parte pública es poner en ejecución esos planes de turismo que se quedan en el papel, porque a veces tienen unas propuestas que no son las correctas, que no son apropiadas para el destino y que no se tiene inclusión de la comunidad. Y ya a los prestadores de servicios turísticos, pues que se renueven en el RNT, que tengan su legalidad, que tengan toda la implementación desde sus marcas, porque esta pandemia lo que nos ha hecho es renovarnos digitalmente. También a los prestadores como los guías de turismo o los operadores, que por favor consoliden su material publicitario para que puedan promoverse a un mejor sector, a un mejor nicho, traer un turista que sea un turista culto y no un turista que venga a hacer destrucción, porque en todo se ve en este sector. Y sobre todo pues hacerles las invitaciones, que sigan a Diálogos La Cumbre, que si necesitan publicidad o necesitan el desarrollo de sus productos turísticos, pueden contar con Serira Consultoría Turística, buscarnos en nuestros canales de difusión y pues no sobre todo dejar de hacer alianza y unirnos entre todos para que esto funcione. Diseñar como agremiaciones, tomarse el tiempo de esas investigaciones de los productos, de los senderos, de las rutas, de lo que se está diseñando, sean certeros, sean a la realidad, se ejecuten y sobre todo que tengan una línea de ayuda entre todos para que esto realmente sea una promoción de un destino y no solo de un solo prestador. Ahora, ¿cómo se da la presencia, por ejemplo, del sector educativo, de escuelas y colegios? Porque allí es donde se puede ir formando a los estudiantes mínimo por el conocimiento de su territorio. Un maestro rural debe enseñarle al niño a conocer su vereda, mínimo. Y los del área urbana también a conocer su barrio. Y ahí se va identificando entonces la riqueza cultural, económica, social, de todo tipo, para que posteriormente ellos también tengan un nivel de conciencia turística y se constituyan sin necesidad de vincularse a veces con una misma empresa, pero que orienten a la gente que llegue a los pueblos, ¿no? Que los saluden, que los atiendan, que los inviten y que los lleven por los diversos lugares para el conocimiento de estos territorios, Silvia. Pues yo diría que por lo menos en la red de amigos, colegios amigos del turismo, sería primero que estos jóvenes que salen pues a ver qué oportunidades hay de la vida, si no tienen acceso a especializarse más académicamente, que emprendan, porque pues, estamos en una oportunidad de crear y crecer. Entonces los invito a que si pueden ser, son de las promociones que salen amigos del turismo, se estudien los lugares, tengan una buena atención al cliente,
pueden seguir estudiando en el SENA, que es gratuito. O sea, más allá es que la persona se instruya para dar un buen servicio. Y dos, que haya esa apropiación, o sea, o las alcaldías, o la gobernación, o los entes gubernamentales se apropien de darnos a los gestores culturales espacios para que podamos formular proyectos de llegar a esas veredas. Hay muchas ideas y muchas propuestas, pero muy poco apoyo. Y lo que necesitamos es un poco de iniciativa y de incentivos para poder volver esas ideas realidades. Exacto. Y finalmente, también la integración de las dos provincias. Damos el ejemplo, 4 pueblos, Moniquirá, Barbosa, Vélez y Puente Nacional, que identifiquen su lugar turístico prioritario y se puedan promover esos 4 sitios simultáneamente. Es decir, si llega un grupo de turistas a Moniquirá, que con una valla que esté allí identificando los lugares de Vélez, Barbosa y Puente Nacional, se haga el desplazamiento y se cree un circuito turístico de apoyo mutuo. Gracias a Silvia por participar en este programa de Diálogo La Cumbre Televisión, y a ustedes como audiencia los esperamos en un próximo programa.